Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Nuevo Testamento, los Evangelios. Y hoy vamos a rápidamente iniciar con el Evangelio de Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18 y vamos a dar gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por todas las actividades que hicimos. Gracias, Padre, por tu cobertura, por tu amor, por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos para comprender, mi Dios, tu palabra y que nos llene de esperanza, que nos dé, mi Dios, esa fe madura que tú quieres que tengamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos, 43 versículos tiene este capítulo. Y los temas abordados en este capítulo son la parábola de la viuda y el juez injusto, el fariseo y el publicano, otra parábola, otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. También hace esta aseveración delante de sus discípulos: dejar a los niños venir a mí. También vemos otra enseñanza del joven rico. Jesús anuncia su muerte por tercera vez y también Jesús sana a un ciego. Los personajes que aparecen o son nombrados en este capítulo 18 de Lucas, es el propio Jesús, nuestro Padre Dios, la viuda, el juez, un fariseo, un publicano, los discípulos, los niños, el joven rico, un ciego, Pedro y los gentiles. Conforme vamos avanzando en cada evangelio, si usted y yo ponemos atención, las evidencias objetivas de quién era aquel hijo del carpintero, como le llamaban también, se van revelando más claramente. ¿Para quiénes? Para quienes estamos interesados en saber, ¿no? Como lo mencionó el propio Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga, pero también el que tiene ojos para ver, que vea. Así es de que cuando nosotros estamos interesados en conocer la voluntad de Dios, Dios nos muestra por medio de su Espíritu Santo aquellos que nos acercamos a Él en oración, en interés y anhelamos conocer su perfecta voluntad para nuestras vidas. Vayamos pues al desarrollo de este capítulo, que seguramente será de grande bendición para todos los hijos de Dios. Vamos a ir pues a los versículos del 1 al 8, en donde nos habla de la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo así: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque el juez, fíjese lo que dijo entre sí después de que la viuda perseverando, pidiéndole justicia. Dice: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo una y otra vez me agote la paciencia. Y dijo el Señor, o sea, ¿qué enseñanza estamos recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué enseñanza recibieron en ese momento de parte del Señor Jesucristo? Oíd lo que dijo el juez injusto, ¿sí? Voy a cumplirle su petición para que ya no venga. Ahora, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, con toda la respuesta de Dios, con todas las manifestaciones de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Que es lo más importante. ¿Hallará fe en la tierra, hermanos? ¿Hallará fe en usted y en mí? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la perseverancia en oración. Esa perseverancia, ese insistir en oración de intercesión un día y otro día y siempre por las necesidades, es una característica de alguien que tiene fe. Y aunque sabemos usted y yo, porque debemos aprender esto, que siempre, escuche bien, siempre se cumplirá la voluntad de Dios,
La oración de día con día es parte de la vida de un hijo de Dios que le cree. No olvidemos, Dios siempre va a responder. ¿Cuándo? En su tiempo y conforme a lo que Él ha decidido, o sea, a la forma que Él quiere. Nunca olvidemos que Él es Dios, Él es nuestro Dios, Él es el soberano, es el todopoderoso y nosotros solamente somos aquellos que Él nos permite que vengamos a su presencia para exponer nuestras necesidades y también interceder por las necesidades de nuestros prójimos. Cuando vivimos pues por fe, esto es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos, cuando vivimos por fe y en fe en el Señor, no debemos rendirnos, no importa lo que esté pasando, no importa lo que veamos o a pesar de lo que veamos, no debemos rendirnos, siempre debemos persistir en oración, siempre debemos ir a Él o venir a Él, a su presencia, ¿para qué? Para dar a nuestro ser y estar conscientes de que nuestra dependencia viene de Él. Así es de que cuando vamos a Él en oración, crecemos, maduramos en carácter, en fe, en paciencia, en esperanza, nos fortalecemos y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Mire, aquí en este caso, en el ejemplo del Señor Jesucristo también, que era una viuda que venía a un juez injusto, pues para que le hiciera justicia, debemos saber por qué puso él este ejemplo de la viuda. Bueno, las viudas y los huérfanos en ese tiempo formaban parte vamos a decir, de los miembros de la sociedad que eran más vulnerables, estaban desprotegidos, estaban desamparados. Entonces, dentro de todo el pueblo, los más desprotegidos, los más desamparados eran precisamente las viudas y los huérfanos. Y tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento insistieron que debían atenderse como era debido. Este es un mandamiento de Dios. En este caso, el Señor Jesucristo nos aclara enfáticamente que si los jueces malos que no temen a Dios, ni respetan a hombre, ante esa perseverancia, ante esa insistencia, pues de repente van a reconsiderar su accionar, pues cuánto más un Dios grande y amoroso nos responderá. Pero como le digo, siempre lo que más conviene, y lo que más conviene es lo que Él ha determinado hacer, aunque al principio no lo comprendamos. Si hemos sentido su amor, entonces podemos creer y esperar en Él a cada una de las peticiones que podemos hacerle. En cada una de esas intercesiones, en cada una de esas súplicas y ruegos, si hemos sentido su amor, si hemos comprendido su amor y sabemos quién es nuestro Dios, pues entonces vamos a creer siempre en Él. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, no desmayar, no dejar de interceder por cualquier necesidad que venga, ¿sí? Ponerla delante de nuestro Padre Celestial. Y Él hará conforme a su perfecta voluntad. Versículos del 9 al 14 habla de la parábola del fariseo y el publicano. Ahora, el publicano se le llaman así o se le llamaban así a los recaudadores de impuestos. Era la parábola pues del fariseo, del que se sentía que lo sabía todo, y un publicano, un cobrador de impuestos que pues posiblemente su suficiencia estaba en el dinero, en sus posesiones, pero vamos a ver qué aconteció. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo pone el fariseo y el publicano? Porque el fariseo pues no lo querían por religioso, porque enseñaban muchas cosas pero no practicaban esa enseñanza, y el publicano pues también era rechazado de parte del pueblo porque cobraban impuestos. Ahora, de una manera mala, de una manera, vamos a decir, injusta también. Lucas 18:9, adentrémonos pues a Lucas 18 del versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, fíjese bien cómo comienza la narración de este versículo o de este pasaje bíblico desde el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, entonces imagínense la audiencia, ¿no? Pues ya comenzamos mal. Y otro era publicano, no, pues seguimos mal. Eso era lo que estaban diciendo. Imagínense al pensar, ¿no? ¿Qué pensaron cuando iniciaron a escuchar esta
iniciaron con escuchar esta parábola. Entonces, fíjese bien, la diferencia fue lo que marcó. Esta gran diferencia, fíjese lo que la marcó. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, o se repetía para sí mismo de esta manera. Decía lo siguiente, estas palabras: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, pues imagínense, ¿no? Imagínense, ¿no? Escuchamos esto y una persona, pues sarcásticamente puede decir, no, pues wow, y dejaste sorprendido a Dios con todas tus características, con todas tus virtudes. Sin embargo, estamos hablando de una soberbia, estamos hablando del sentirse más que los demás, porque eso es lo que nos menciona desde un principio el pasaje bíblico. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, pues les dijo esta parábola para que aprendan, ¿no? Para que escuchen y aprendan. Mas el publicano, también ese que pues no aceptan ustedes, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esas son las frases que el Señor Jesucristo mencionó en esta parábola que dijo, externó al Señor, al Padre Celestial, el publicano. Ahora, cuando menciona publicano y fariseo, pues está dando, vamos a decirles, para que piensen imparcialmente, ¿no? No se vayan por un lado o por otro lado, porque se diga, y una buena persona fue y oró. ¿Quién es el que escuchó Dios la oración de una manera correcta? Pues de la buena persona, ¿no? De la persona que siempre era entregada. No, por eso puso un fariseo y un publicano, porque los dos eran rechazados a cierto punto por el pueblo. Os digo, el versículo 14, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, el último, pues el publicano. Porque cualquiera que se enaltece, como el fariseo, será humillado, y el que se humilla, como este publicano, será enaltecido. Y ahí es donde viene el cambio de corazón, y es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Ahora, debemos saber, y nosotros debemos identificar, que el fariseo no fue al templo a orar a Dios. Más bien fue a anunciar todo lo que él podía, ¿sí? todo lo que él podía hacer, y quienes les iban a escuchar, pues iban a decir, oye, este fariseo nos tiene apantallados, ¿no? Sin embargo, por otro lado, el publicano reconoció su pecado y pidió o apeló a la misericordia de Dios. Ahora bien, creerse justo por méritos propios es peligroso, porque conduce al orgullo, motiva desprecio a otros e impide aprender más de Dios. Debiéramos hacer nuestra oración del publicano mejor, porque necesitamos la misericordia de Dios cuando todos los días. No permitamos, pues, que el orgullo nos impida reconocer nuestra necesidad de Dios. Acuérdese, como los fariseos, ellos tenían prácticamente una religión basada en un sistema de méritos, en donde, como podemos ver una y otra vez en la Escritura, pues su característica era de altanería, de orgullo. En este caso, pues, Jesús también corrigió la equivocada noción de que la justicia es un logro humano. Jamás la justicia va a ser un logro humano. La justicia es una dádiva de Dios que derramó sobre nosotros por gracia. Nunca olvidemos eso. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo en esta precisamente parábola del publicano y el fariseo. Versículos del 15 al 17. Dejar a los niños que vengan a mí. Esto es, también otro título se menciona, Jesús bendice a los niños. Lucas 18:15. Traían a él, al Señor Jesucristo, los niños para que los tocase, ¿sí? Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, o dejen a los niños que se acerquen a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces aprovechó y dio esta enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que nos está precisamente mostrando la Escritura a través de este hecho en donde el Señor Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos?
Mire, en el contexto cultural, las madres, los padres de familia, acostumbraban llevar a sus hijos al anciano, al sacerdote, al maestro, para que les bendijeran. Y por eso, precisamente, al saber que Jesús habría de pasar por ese lugar, pues se reunieron alrededor de él, y los discípulos, sin ser, vamos a llamarle, pues sensibles, pensaron que los niños no eran importantes para ocupar el tiempo del maestro. Eran los menos importantes de todo lo que él hacía en ese momento. O era lo menos importante que debía hacer en esos momentos. Pero Jesús, pues, los hizo entrar en el sentido correcto de las cosas. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, recibió a los niños. Fue cuando les dijo, dejen a los niños venir a mí, dejen que se acerquen y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús recibió a los niños, ¿por qué? Y nos pone como ejemplo muchas veces el ser como niños, porque ellos tienen una fe y una confianza que muchas veces es muy difícil que tengan los adultos. Esa inocencia de ellos, que es necesaria pues para acercarse a Dios y creer que le hay. Y esa inocencia, esa confianza y esa fe es necesaria para entrar en el reino de Dios. Por eso ese de los tales es el reino de los cielos, porque ellos tienen inocencia, tienen confianza y tienen fe verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Dejen a los niños, que yo los bendiga. Ahora bien, Él, como lo estaban haciendo aquí estos padres de familia, estas madres de familia, como lo estaban haciendo trayéndolo a Jesús para que les bendijera, es un mandamiento que viene en la Escritura. Usted lea Lucas, en este mismo Evangelio, en el Lucas capítulo 2, versículo 22 al 35, y vemos cómo el mismo Jesús, el mismo niño Jesús, cuando era un bebé, fue presentado al sacerdote, fue presentado en el templo. Entonces es un mandamiento de Dios. Acuérdese, no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde, pero no se debe establecer esa doctrina o dogma que no viene en la Escritura de bautizar a los niños. Los niños se presentan al Señor, a Dios en esa fe, de dedicarlos a Él, de pedir su bendición para ellos, ¿sí? Y ya la congregación dará también un documento que tiene validez espiritual, ¿sí? Este niño fue presentado al Señor, fue dedicado al Señor, y es un hijo de Dios, y va a ser instruido en la palabra de Dios, y cuando crezca va a tener los principios para seguir en el camino de Dios. Entonces, eso es lo que debe de ocurrir en la vida de todo ser humano, ¿no? Así es de que nosotros como adultos, como padre de familia, debemos traer nuestros bebés a Jesús para que los toque, al Padre Celestial, al templo, pues a la iglesia, para que reciban la bendición de Dios y tengan desde ese momento pues el caminar, les enseñen sus padres el caminar con Jesús y con el Padre, ¿sí? Pero ese caminar con Jesús y con el Padre no debe ser esporádicamente, sino debe ser siempre, siempre, teniendo conciencia de su presencia todos los días, 24/7, 365 días del año. Entonces, es un mandamiento del Señor, presentar a los niños ante Él para que los bendiga, para que los toque, para que los padres tengan esa responsabilidad de instruirlos en el camino de Dios. Y el Señor Jesucristo lo estableció. Dejen a los niños venir a mí, porque yo cuando fui niño, dijo el Señor Jesucristo, fui presentado por mis padres en el templo para ser bendecido por el Padre Celestial. Él lo necesitaba, no, pero acuérdense que como ejemplo de nosotros, ¿sí? Precisamente sigamos sus pasos. Bien, versículos del 18 al 30, el joven gobernante rico, o el joven rico, pero que tenía autoridad en el pueblo. Lucas 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Aunque por dentro ha de haber dicho el Señor Jesucristo, ¿verdad? Algo estás viendo diferente, pero vamos a ver si tú accionas diferente también. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, ¿verdad? Le empezó a contestar ahí, no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no dirás mentiras, aunque sean blancas, honra a tu padre y a tu madre, pues eso lo sabes, ¿no? Y dijo, le contestó el joven rico, que era gobernante también, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, el joven oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente, fíjese, pero hay que poner atención a la palabra, cuán difícilmente, no es imposible, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Estas frases, estas últimas frases o esta enseñanza del Señor Jesucristo, esta experiencia que vemos en este pasaje, también tiene de repente aplicaciones o interpretaciones controversiales, pero usted ponga atención para aprender lo que verdaderamente es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo y no andar pues sacando ahí enseñanzas totalmente fuera del orden y del contexto general a la luz de toda la palabra de Dios. Ahora, este joven rico que se acercó al Señor Jesucristo era muy conocido. Buscaba, pues, él al acercarse al Señor Jesucristo, buscaba una palabra de aceptación, esto es una palabra de confirmación del Señor Jesucristo, pues para aumentar su popularidad. De alguna manera, saber también que él tenía la vida eterna porque era bendecido de una manera económicamente, pues, de una manera clara y que se podía percibir. Era grandemente bendecido económicamente. Y muchos pensaban, incluyendo los fariseos, muchos pensaban que el ser bendecido y ser prosperado era una bendición, ¿sí? El ser bendecido económicamente y ser prosperado económicamente, pues es que se estaba en bendición y los pobres estaban en maldición. Eso es totalmente una interpretación herética de las cosas, ¿no? De lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, quería este joven rico que Jesús midiera y viera y testificara y evaluara sus cualidades y entonces ubicarse por encima de los demás, como ellos querían, ¿no? De ahí que Jesús, entonces, como dicen por ahí, tocara su talón de Aquiles y le diera precisamente este reto. Y era lo único que el Señor Jesucristo sabía que no podía cumplir. Sí, era la realidad. ¿Quién pues, dijeron los discípulos por ahí, entonces podrá ser salvo? ¿Sí? Se preguntaron los presentes. Ahora, la respuesta es bien clara. Nadie puede ser salvo por sus medios. Nadie puede ser salvo por sus acciones. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Esa es la realidad. Respondió Jesús, también ahí adelantito, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Acuérdese, y esto es una doctrina que está acorde a toda la palabra de Dios, la salvación no se puede ganar, la salvación no se puede comprar, la salvación no se merece, la salvación es un regalo de Dios, un don de Dios, ¿sí? Y eso se repite una y otra vez en la Escritura. Ahora bien, la riqueza de este hombre pues trajo cierta clase de paz a su vida y le dio poder y también prestigio y popularidad, ¿no? Era conocido. Cuando Jesús le dijo, escuche bien porque ahí es donde vamos a aclarar los puntos, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía, precisamente tocaba su seguridad e identidad. ¿Sí? Porque ahí estaba su corazón. El hombre no comprendió que estaría mucho más seguro si seguía a Jesús.
Pero la estabilidad que tenía económicamente hablando, pues les daba su sostén y le daba su seguridad. Ahora bien, escuche bien lo que le voy a decir. Jesús no pide a los creyentes que vendan las cosas que tienen, pero sí pide que no sea lo que mueve nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que le estaba diciendo a este joven rico, ¿sí? Vende todo lo que tienes y el dinero dáselo a los pobres. Pues fue lo difícil, ¿no? Ahora, ¿le estaba pidiendo realmente que vendiera los bienes? No, no. Lo que estaba esperando era la respuesta que no dio. La respuesta, escuche bien lo que le voy a decir, la respuesta correcta, perfecta para esta solicitud, petición del Señor Jesucristo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, era, Señor, si todo lo que tengo es tuyo, si todo lo que tú me has dado solamente yo soy el administrador y te voy a entregar buenas cuentas y además he ayudado a muchas personas, como tú lo solicitas, he ayudado a muchas personas porque no es mío, no es mío, gracias por bendecirme, gracias por considerarme y yo en esa gratitud soy dadivoso y soy espléndido con mis coterráneos. Sin embargo, esa no fue la respuesta. Ahora bien, para aquellos que dicen, vende todo lo que vende todo lo que tienes, porque también hay que aclarar esto, vende todo lo que tienes y tráelo a la iglesia, no es lo que está enseñando también. Si acaso, vamos a decir, si acaso, escuche bien, si acaso le estaba pidiendo que vendiera sus bienes, no le estaba diciendo, y tráemelos a mí, o tráelos a la iglesia, le dijo, ¿sí? Escuche bien, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No tráelo a la iglesia, no dáselo al pastor. ¿Sí me explico? Entonces, si pudiéramos aplicar que le dijo el Señor Jesucristo, vende todo lo que tienes, no le dijo, tráemelo para acá. No, dáselo a los pobres. O sea, ¿se fija lo que está haciendo? Entonces, para que no hagamos interpretaciones incorrectas y pues caigamos en el engaño y la mentira que muchos de repente quieren pues aplicarle a los inocentes, a los que ignoran lo que enseña la palabra de Dios. Entonces sigamos adelante. Pero esto es una realidad. Si yo no me desprendo, acuérdense, el Señor Jesucristo realmente no le estaba pidiendo que vendiera las cosas, sino más bien se desprendiera de ellas, que no fueran su Dios con D minúscula. Porque si en sus bienes estaba la seguridad, en sus bienes estaba pues todo su felicidad y su plenitud, pues entonces tenía idolatría a los bienes, a las posesiones, a las cuestiones materiales, y eso pues aparta de Dios. Eso es lo que estaba buscando el Señor, que Él dijera, mis bienes no me controlan, mi fe está en ti y por eso vengo a pedir tu bendición, pero no sucedió eso. Acuérdese que el dinero en toda la historia de la humanidad representa poder, representa autoridad, representa hasta éxito, ¿no? Y a menudo es difícil, porque así lo menciona el Señor Jesucristo, a menudo es difícil para la gente adinerada, pues que sea consciente de su necesidad y sea consciente de su pobreza espiritual. Y algunos que se dan cuenta de su pobreza espiritual andan buscando en cosas totalmente espiritualoides que no son las de Dios y ahí pues en lugar de acercarse a Dios se alejan todavía más, ¿no? Los ricos, ¿sí? También en talento o inteligencia sufren de la misma dificultad porque su sostén está precisamente en sus capacidades y habilidades personales, o sea, son su Dios ellos mismos. ¿Sí? Hay una filosofía aquí en el mundo ahorita que no es de este tiempo, en donde la gente se siente Dios, ¿no? Y se cree que es un Dios y tiene la facultad de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. Entonces, pues ahí están las filosofías del mundo que no pasan del techo y se van a quedar en el techo y pues su fin será algo que que quisiéramos que no pasara, ¿no? Así es de que fíjese, a menos que a cualquier persona, por más difícil que sea, a menos que Dios venga, ¿sí? Y se haga el Señor de sus vidas y le reconozcan el Señor de sus vidas y reciban a Jesucristo como el verdadero Salvador y Señor de todos y de sus propias vidas, pues entonces, pues su destino no va a cambiar.
Aquellos que confían en sus talentos, sus dones o en sus bienes, su destino no va a cambiar. Pero el Señor Jesucristo dijo, es muy difícil, no imposible, porque para Dios todo es posible, pero Dios está esperando que dobleguen su corazón, ¿sí? Jesús, pues, sorprendió a algunos de sus oyentes al ofrecer salvación a un pobre, ¿sí? A un pobre, a una persona que no tiene dinero. ¿Cuánto sabemos de la historia del mendigo, ¿no? Del mendigo, de Lázaro y el rico? Entonces vemos que uno fue llevado a la presencia de Dios y otro pues fue llevado al castigo, ¿no? Hermanos, lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo es que debemos dejar todo por Jesús, y esa es la prueba que en nuestro corazón no hay nada más adelante que Él, no hay nada mayor que Él, y jerárquicamente nuestro Dios es el primero en nuestras vidas. Ahora, dejar todo no significa, por ejemplo, también he escuchado, ¿no?, que ya dejaron hasta la familia por Dios. No. Lo que está diciendo es que no pongas a la familia más que a Dios, más adelante que a Dios, porque la familia te puede manipular para hacer cosas incorrectas, y Dios sí te va a enseñar a cómo dirigir la familia. Entonces, si nosotros ponemos enfrente más alto a Dios, Él nos va a saber enseñar, o nos va a enseñar cómo dirigir, cómo gobernar la familia correctamente. Pero no quiere decir abandonarla y dejarla a su suerte, ¿no? Esa es la realidad. Versículos 31 al 34. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. O sea, lo que nos da cuenta esto es de que todo está escrito y todo estaba establecido ya. No fue algo que aconteció así porque se le salió de control a Dios su plan, ¿no? Así estaba. Lucas 18:31. Así estaba escrito. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lo pueden leer en la ley de los profetas. ¿Qué es lo que dice? Les explica. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Quizás se quedaron con el resucitará, ¿no? Pero no con las otras frases. Pero todo está escrito. Ahora, la escritura, la misma palabra de Dios, nos habla de este hecho que el Señor Jesucristo está estableciendo aquí. Por ejemplo, en Salmo 41:9 habla de la traición. En Salmos 22:16 al 18 e Isaías 53:4 al 7 habla de la crucifixión. Salmo 16:10 habla de la resurrección. Aún así con esto que debieran saber los discípulos, aún así los discípulos no entendieron lo que Jesús dijo. Y les habló con claridad, pero no lograron captar el significado de sus palabras hasta que fueron testigos de todos estos acontecimientos ahí en los próximos días. Y aún así muchos de ellos siguieron dudando. Eso es lo que sucede, pues, no debe suceder, pero sucede también con muchos de nosotros. Ya tenemos la escritura, ya tenemos el libreto completo y aún así dudamos. Último pasaje bíblico, último pasaje de este capítulo, Lucas 18:35 al 42. Escuche bien. Jesús sana y salva a un ciego. La palabra sanar, yo quiero enfatizar eso, la palabra sanar y la palabra salvar son dos cosas diferentes. Vamos a leer lo que dice la escritura. Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús ya a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, Jesús preguntó, y al oír a la multitud que pasaba, mucha gente pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces él dio voces, esto es, gritó, diciendo, escuche bien las palabras de este ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Wow! Muchas veces leemos esta frase y, ¡ay, qué bonito se oye! No, pero es que está bien que se oiga bonito, hermanos, pero tiene una trascendencia en donde un ciego, físicamente hablando, no estaba ciego espiritualmente.
Él reconoció quién era el que iba pasando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor dijo, y él dijo al Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, escuche bien, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? ¿Por qué? No le contestó, tu fe te ha sanado solamente, y le dijo, tu fe te ha salvado, porque le reconoció quién era. Esa frase que dijo Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, estaba declarando con su boca que Jesucristo, el que iba caminando ahí, Jesús, el que iba caminando ahí era Jesucristo, el Mesías prometido por Dios. Y él lo creyó y lo vio con sus ojos espirituales. Bueno, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Luego vio y enseguida glorificaba a Dios, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, aun cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Notemos pues, reitero, que este ciego llamó a Jesús Hijo de David, que de acuerdo a Isaías 11, del 1 al 3, es el título para el Mesías, el Hijo de David. Esto significa que este ciego comprendió que era el Mesías tan esperado, y lo comprendió un ciego, mientras que los líderes religiosos que vieron sus milagros permanecieron ciegos a su identidad. Y no solamente eso, se negaron a reconocerlo como tal. Hermanos, iglesia, en ocasiones los más sencillos, los que son como niños, comprenden mejor las cosas espirituales que un mismo maestro de la palabra, el cual debe de leer y releer varias veces para lograr comprender cosas que están escritas en la palabra de Dios. Apologéticamente, este milagro de haber sanado y salvado al ciego tiene un gran valor. Cristo, pues, fíjese bien, ¿qué es lo que aconteció ahí? ¿Qué fue lo que se confirmó ahí? Cristo sube a Jerusalén para morir como el Mesías. Porque eso fue lo que dijo y gritó más alto el ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y precisamente al Hijo de David se le llama el Mesías, que ya vimos en donde usted lo puede encontrar, en Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y esto el título de Hijo de David, era el título mesiánico en ese tiempo más usual. Lo que sucede a continuación, que sanó y salvó al ciego, es precisamente la confirmación, sello o firma de esto. Jesucristo es el Mesías prometido. Porque, fíjese bien, hacer solo lo que Dios puede hacer, precisamente lo hizo una y otra vez el Señor Jesucristo. Un milagro evidenciando una vez más quién era Él. Hermanos, sanar y salvar son dos cosas muy diferentes. Pero yo pregunto, y es Dios, ¿sí?, a través de esta pregunta escudriñando nuestro corazón. Ante una enfermedad terminal, ¿qué desea usted si solo hubiera una sola respuesta? ¿Ser sanado o ser salvado? ¿Qué preferiría usted? Mire, algunos solo escogerían ser sanados, sin darse cuenta que están rechazando el propósito principal por el cual el Dios Todopoderoso llegó a este mundo, para darnos
salvación. Porque Cristo no vino a este mundo a condenar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por él. Esa es la realidad. Pregunto, si Dios le dijera, ¿te sano o te salvo? Si te sano, vas a vivir quizás unos años más, pero muerte eterna. Pero si te salvo, quizás mueras hoy, pero una vida eterna. ¿Qué preferiría usted? ¿Ser sanado o ser salvado? Son dos cosas muy diferentes. Aunque en la misericordia de Dios, si Él desea hacer las dos cosas, lo va a hacer. Iglesia, ya todo está listo, o casi listo, ya a partir de este capítulo 18, para el desenlace de los acontecimientos que cambiarían totalmente la historia de la humanidad, tanto para creyentes como para quien decide voluntariamente no serlo. Esa capacidad de decidir es un derecho otorgado por Dios mismo, derecho que será respetado siempre. No podemos ser hijos de Dios y creyentes en Dios por obligación. No podemos clamar a Dios con perseverancia si no hay convicción, si no hay fe. Y cuando la hay, debemos hacerlo de una forma adecuada, con un corazón humilde, sencillo e inocente como de un niño. Y en esta condición no solo abrirá nuestros oídos y nuestros ojos físicos, sino sobre todo los oídos y los ojos espirituales. Y cuando esto suceda, entonces el plan perfecto de Dios habrá llegado a nuestra vida. Pregunto, ¿el plan perfecto de Dios ya llegó a su vida? Gloria a nuestro Padre Celestial. Qué bendición, hermanos, escuchar la palabra de Dios y ser instruidos en ella y atesorar en nuestro corazón todas esas bendiciones de nuestro Padre Celestial, que son una realidad por medio de Cristo nuestro Señor, nuestro sanador, sí, pero aún más, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.